Combinación clave. Bueno, tengo a dos connotados actores en el estudio y a un connotadísimo y Nobel director. Él es Martín Pizarro, el director de la película Crisis. Está con nosotros Willy Sembler y está también Sergio Hernández, ambos actores en esta película. La diferencia de edad entre los actores y el director es evidente. Entre un actor y el otro y el director. Dice. Yo estaba esperando quién iba a decir. También, por supuesto. También. No, somos de la misma generación con Sergio. No. Lo que pasa es que yo tengo un retrato de Dorian Gray en casa. En casa. Ah, eso es. Tengo Ya. 75, Sergio. ¿Qué? No, estoy huellando. Tú eres muy joven. Tú eres de la que viene. Sí, pues hombre, sí. Por lo menos profesionalmente hablando. Pero en todo caso, Martín Pizarro, el director de la película Crisis, tiene 26 años y lo primero que te quiero preguntar es tú has tenido ya experiencia antes de dirigir, o sí, a ver, te lo planteo al revés. ¿Qué cosa complica o qué cosa facilita el que tú de 26 años dirijas personas que tienen una trayectoria gigantesca en el mundo del arte escénico? Yo creo que se me hizo relativamente práctico y fácil porque llegué a tener confianza con los actores. Yo creo que eso es fundamental al momento de dirigir, como más que dirigir actores, dirigir a personas, como conocer a las personas y desde ahí ir a trabajar con ellos, como no idealizar tanto al actor, pero sí trabajar con la persona y estar con él, escucharlo y tener una empatía especial. Y al revés, los actores avesados que probablemente han tenido montones de directores, de los más connotados, en fin, de los más reputados, ¿qué tal es la receptividad a los directores más jóvenes que llegan a hacer películas? Mira, en la medida en que hay tiempo y se dan las condiciones, existen espacios de participación que son diferentes a cuando son actores más ya, directores, quiero decir, más experimentados, qué sé yo. Entonces, si el director joven está abierto, digamos, a las propuestas, genial, porque se produce ahí un trueque en donde uno va de alguna manera participando de una manera más completa, más total en la obra, ¿no? Y uno siempre como aporta de acuerdo a la experiencia que tiene. ¿Tú, Willy? Mira, sí, me sumo a lo que dice Sergio, y además a mí me pasa que, bueno, a todos los más viejos nos pasa que reconocemos el talento como perro, así lo olemos, ¿no? Y como dice nuestra querida Bélgica Castro, el talento lo perdona todo, entonces uno se entrega en estas condiciones que dice Sergio, que ciertamente en los equipos jóvenes hay una amplitud creativa para uno mucho mayor. Y en el caso de Martín también yo lo reconozco como un espécimen de directores muy escaso, que son los directores de actores, que como decía él mismo, es un director que no se te acerque y te dice, oye, mira en 45 grados para allá porque la luz te está pegando por acá y la cámara está de este otro lado, ¿cachai? Que uno se topa mucho, sobre todo en generaciones jóvenes, con ese tipo de indicaciones. Y esta otra instancia con Martín en la dirección, que van hacia el personaje, que él dialoga con uno sobre el mundo del personaje, etcétera, es una cuestión mucho más participativa, como decía Sergio, y mucho más creativa también. Sin hacer un spoiler de la película, Martín, ¿cuál es el objetivo de Crisis? Son tres historias entrecruzadas que narran un poco la crisis de tres personajes frustrados, que es una pianista, un oficinista y un escritor. Son al final tres personajes que no son lo que ellos realmente quieren ser, son tres personajes en crisis. Tienen una disociación entre su fuente de ingreso y su fuente de intereses, digamos. Claro. O sea, que es muy común. Bastante. Que es muy común. Imagínate tú que tú tienes hoy día un sistema escolar, un sistema universitario, donde casi el 50% de las personas que entran no salen de la carrera que entraron. Y los que salen no trabajan. Y algunos que salen no trabajan, y si los que trabajan en una cosa totalmente distinta a la que tenían la vocación de trabajar. Claro. Y entonces, ¿estas tres se entrelazan las historias o son unitarios? Son unitarios, o sea, se entrelazan las historias, son tres cortometrajes mezclados al final.
Lo único que se entrelaza es el punto común entre todos es la crisis de los personajes, de los protagonistas. Que los tres están en crisis, efectivamente, en una crisis creativa. Los personajes, digamos, no se entrelazan. Por ejemplo, yo nunca me encuentro con Willy. Él pertenece a ese mundo de esa historia. ¿Cuál eres tú? ¿En crisis eres tú? Yo estoy en la crisis del oficinista, que es un tipo que adora a Sergio de León, que es un director de orquesta, ya muy famoso, muy español, muy famoso, y lo adora, y él pone la música y dirige, y llega tanta euforia, tanta energía que desaparece. Esa historia se llama El Desaparecido. Es muy brillante, ¿sabes qué? Yo realmente no tenía tantas expectativas. Digamos, yo dije, aquí hay unos cortometrajes, y le dije, terminando el lunes en la Van Premier, le dije, pero no, si no son 3 cortos, este es un largo, y tiene elementos tan ruisianos, tan de Raúl Ruiz, en el sentido, digamos, de la cosa surrealista, onírica, inesperada, y que al mismo tiempo, por ejemplo, la historia de Willy, de este escritor que se llama Roberto del Río. Como la calle. Como la calle. Como una de las familias más ricas de Chile. Está contada no de manera... Vaya al Sodimac. No de manera lineal, ¿me entiendes? En donde tú tienes varias cosas, varios elementos que quedan dando vuelta. Lo que pasaba con las películas de Raúl, ¿no? De Ruiz, donde uno no entiende nada, sale y se sienta en la vereda y dice, ¿qué cresta me pasa? ¿Qué como estoy como raro, me siento extraño, qué sé yo? Y empiezas como a encajar y a unir las cosas y empiezas a entender. Ocurre con esta película. Y eso es genial, porque es una escritura que no es lineal, no es esquemática. Y tampoco está hecha aparentemente con la lógica de muchas películas, que es de tratar de establecer una seguidilla de acciones entretenida, dar el drama, la acción, la cacha necesaria, y termina con, no sé, algún tipo de... Igual es una película muy de sensaciones. También es una película que tiene muchos géneros, además no es como son 3 cortometrajes, son 3 géneros diferentes. Tiene comedia, tiene fantasía, tiene misterio, así que también dentro de la reflexión la película es entretenida, como que también la hicimos para eso, para que la gente se siente y se entretenga, además de que termine al final de la función pensando y reflexionando. Uno en películas de este tipo, cuando los protagonistas son actores potentes, uno necesariamente... quiere saber si es que tú sientes que el personaje que tú haces, Sergio o Willy, son personajes que son únicos, o hay altos grados de identificación potencial del público con los personajes y con lo que les pasa. Son situaciones, por ejemplo, tú has visto montones de veces en película o en serie donde te ponen unos personajes que, te pongo un ejemplo, el caso de House of Cards. Claro, tú ves una cosa así, pero es tan caricaturizado de pronto el personaje de Kevin Spacey que tú dices, no, ningún presidente puede funcionar así, hasta que llegó Trump, pero ningún presidente puede realmente pensar todo el día y hablar así, por lo tanto me desapego de esa lógica. ¿Son los personajes que ustedes encarnan y las crisis que ustedes viven en la película algo que la gente pueda decir, chuta, ¿sabéis qué? Yo creo que me pasa más o menos lo mismo. Bueno, sucede, o sea, es uno de los propósitos de nuestra pega de actores, ¿no? Encontrar la identificación y encontrar el punto desde donde tú defiendes al personaje, no lo juzgas. Y en ese caso, cada personaje para mí por lo menos representa un planeta, una singularidad absoluta, como cada ser humano, ¿eh? Y nosotros tratamos, por cierto, de encontrar vivencias personales que sirvan de referencia, sobre todo en el plano de los tránsitos internos, de las emociones de los personajes. Entonces, uno siempre encuentra rincones comunes, y si uno se logra identificar con el personaje, el público también le va a suceder. O sea, hay siempre un fenómeno de reflejo entre el personaje y el público, o es lo que buscamos, ¿no? Un fenómeno de identificación
y de contextualización en la vida propia de cada uno. Si eso ocurre en el proceso del actor, se va a reflejar en la apreciación del espectador, como cuando se contagia el bostezo, ponte tú. Es un fenómeno que incluso uno de los grandes teóricos de nuestra disciplina, que es Stanislavski, buscaba al final de cuentas cuestiones de energías paranormales para explicarse por qué sucedía este fenómeno, ¿no? Y parte de la identificación de cada uno, y todos hemos estado de una u otra forma en crisis en nuestra vida, todos hemos dudado de nuestros logros, todos nos hemos sentido frustrados, todos hemos perdido el camino. Entonces, en mi caso, claro, era buscar los puntos en común con este fenómeno, con esta situación, y a través de eso montar la interpretación y el rol. Sabes que es realmente genial, porque tú sabes que Roberto del Río, aparte de ser un escritor, tiene un programa de radio a la medianoche, a las 0.00 en punto. Insisten en punto mucho. Y él tiene un programa que se llama Cuentos de Medianoche. Y tú lo tienes ahí. Y yo estaba mirándolo y veía, porque ayer volví a ver la película con Irma, mi mujer, y la verdad es que esto fue anoche y lo estoy viendo igual como estaba en la película. A propósito de identificación. ¿Sabes qué? Hay una cosa. Yo salí de Chile, de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, con nota 7. Es decir, como un gran mentiroso. ¿Ya? Y yo llegué a Polonia a trabajar con uno de los grupos del Teatro Laboratorio del Movimiento de Antropología Teatral de Grotowski, Gardzienice, que se llama, y rápidamente me tuve que deshacer de todo lo que había aprendido. No me servía prácticamente para nada, la verdad. Entonces, porque lo que se busca en el teatro de Grotowski es el trabajo del actor, en donde realmente hay un trabajo psicofísico muy exigente y donde hay una verdad interior que surge, digamos, justamente porque tú desarrollas las potencialidades como para poder proyectarme hacia ti con una verdad real. ¿Ya? No es que yo, si hago un loco, me vuelva loco, pero sí realmente hay elementos, digamos, internos que viven de acuerdo a nuestra memoria afectiva, de acuerdo a lo que hemos visto. Hay mucha investigación, por eso que es un movimiento de antropología teatral, donde hay investigación para llegar justamente a rescatar lo que son los elementos que te van a permitir enriquecer la creación. Entonces, el trabajo, bueno, yo, por ejemplo, yo hace poco hice del Papa, de Jorge Mario Bergoglio. Estuve en Roma, que se yo, en Buenos Aires, y aprendí a hablar en argentino y todo. Y bueno, yo hacía muchísimos años que no me rezaba un Padre Nuestro. Fue un proceso desde octubre del 2014 hasta julio del 2015 de espiritualización, de rezar y de ver y de abandonar todo lo que pudiera de alguna manera interferir en esa búsqueda. Lo dejé de lado para realmente poder meterme en ese que está vivo y que dice las cosas que dice, ¿no? Que no es cualquier papa. Entonces fue una exigencia enorme, y ese es el trabajo que nosotros hacemos para poder llegar realmente a ser creíbles, que es muy importante. Yo, por ejemplo, que veo harto cine y harta televisión, me parece a mí bien impresionante si que ustedes sienten en algún momento dado que no están actuando, sino que de alguna manera hay como una especie de doblamiento. De experiencia. Sí, claro. Por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido, no sé, porque uno no sabe actuar de ese tipo de cosas, pero como lloran. Cuando yo digo, pero ¿cómo lo hacen? Sí. No hay ni una posibilidad que uno aunque quiera fingirlo. Mira, es que esos caminos a los que tú te refieres, incluso para mí son un misterio. O sea, cómo uno llega a ese tipo de cuestiones. Cuando yo hacía clase, bromeaba, o un poco en broma, un poco en serio, con los alumnos les decía: ¿sabes cómo se llora en el escenario?
¿Cómo? Hacían todos pensando que uno le iba a entregar La técnica. la técnica, la fórmula. Y yo les decía, con lágrimas. Claro. No hay nada más que hablar, no tengo Sí. idea cómo se llega a la emoción, pero hay un momento en el proceso actoral que se habla de la transferencia y la contratransferencia, como en el psicoanálisis, donde uno se está preguntando quién soy el actor o soy el personaje, en el sentido de que empiezan a producirse cuestiones en común. Sí, claro. Un fenómeno de transferencia y contratransferencia. Hay una escena que hicimos con Lelio en el año del tigre y que la hicimos en Iloca, no sé cómo se, creo que es Iloca, que se llama uno de esos lugares al borde del mar que fueron arrasados por el tsunami, por el terremoto primero, qué sé yo, todo, y filmamos un mes después en el lugar y estaba todo idéntico como había quedado después de esa feroz catástrofe. Y lo hicimos en una casa que se vino abajo, estaba realmente todo, pero allí, tal cual como quedó. Y la vibra, además. ¿Ah? La vibra, la energía. Exactamente, entonces una escena en donde yo hago un tipo que ha sido evangélico, que ha sido abandonado por su mujer y sus hijos porque les pega, es un bruto, qué sé yo, ¿está? Y vive solo, qué sé yo, y tengo una escena con el negro Dubó en donde le empiezo a hablar de mi vida. Y le empiezo a hablar de mi vida con realmente mucha emoción, tanta, y yo después no podía parar de llorar. Y ya corten, después duró una escena que dura como 5 minutos, que estuvimos ahí, dale, y al final yo no podía parar. Entonces hay mecanismos internos, hay determinadas, como que si uno aprieta una tecla y eso parte. Y eso parte y tú finalmente en un momento, tú puedes controlarlo, pero hay situaciones, hay momentos en donde se hace, no sé, no es tan fácil controlarlo. Sí, yo me imagino. En el teatro también, cuando estábamos haciendo Fedra, mi mamá se había muerto el día anterior, y yo seguía en las funciones y los mocos me corrían mientras yo estaba delante de todo el público con los mocos colgando y llorando, pero de verdad. Y también pasa, Y se mezclan las cosas y también también. pasa el opuesto. Yo vi con un grupo de gente cuando Roberto Pará continuó actuando después de saber que a su hijo José Manuel Pará lo acababan de degollar. Lo supo el año entre medio, 85. entre un y otro. Lo supo Salió y entró. Y tú lo miráis y tratas de descubrir en qué puede haber cambiado el personaje y no lo notas, digamos. Claro, y Hay una interesa brutal, y le acaban de decir que a su hijo lo habían matado, lo habían asesinado. No, y ahí tiene los laberintos tan misteriosos del actor que nosotros estábamos ese día ensayando en el Teatro del Conventillo, nos llegó la noticia, corrimos a Angelictus, y ahí don Roberto había dicho, si no sigo actuando me muero. ¿Me entiende? Entonces, claro, una necesidad como de refugiarse en este mundo de la fantasía, en este mundo paralelo, y que tiene sus propias leyes también. O sea, nosotros de una u otra forma, yo creo que Sergio es de la misma militancia, creemos que el personaje existe en un acto de fe casi voluntario, te diría, no místico, pero que el personaje existe en el universo del arte. Y nosotros tenemos que conectarnos con eso. Tenemos a Martín Pizarro, que es el director. Martín, ¿cuáles son tus expectativas respecto de esta película? Las películas hoy en día siguen casi todas un determinado circuito, digamos, se presentan, van a festivales, van a concursos. ¿Qué quieres hacer con Crisis? Bueno, queremos mandarla a todos los festivales en donde quepamos. También en eso estamos haciendo las gestiones para cuando tú dices que quepamos, es que tenga la línea editorial de la película, porque no lo podemos mandar a todos los festivales, porque tiene una línea específica. Y también estamos ahora en Matucana 100 con funciones hasta este domingo, y después vamos a hacer una itinerancia en regiones para que la gente la vaya a ver. Porque no pudimos estrenarla en grande esta película. No tuvimos la oportunidad de ir a los retails del cine, porque tampoco es una película que cabe ahí. No es una película de grandes salas tampoco. Y es una película, y eso de alguna manera, la película apela a públicos de nicho, o es una película que es válida o entendida masivamente. Es una película, creo yo, que se puede entender masivamente. Pero siento que hay muchas personas muchas personas que no le dan el espacio a este tipo de películas porque son diferentes.
Al final, en Chile se hacen muchas películas y no todas tienen el espacio suficiente para poder, para que la gente la pueda ver. Si la película fuera comedia, chistosa, no tendría ningún problema. No, igual esta película tiene comedia. Ah, tiene comedia. Tiene algo de comedia, pero no es una comedia, ¿cachai? No es una comedia así a la vena, pero tiene comedia. Y creo que tú, Sergio, me dijiste que tú encontrás que, y estoy de acuerdo con eso, que es una película como incatalogable, poco catalogable. Es decir, yo hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Es una película para grandes salas. No, sin ninguna duda, y para todo público. Una película muy rica, muy completa, digamos, como cine. Ya tiene todos los elementos, no tiene cacha como dijiste delante, pero tiene otras cosas que son muy interesantes y actuaciones muy buenas. El Juanpi, por ejemplo, el que hace el desaparecido, es genial, inesperadamente, primera película que hace. Y otra cosa, una de las cosas que para mí está clarísima, es una película perfecta para montones de festivales, es una película de festival, porque no es una película comercial, así evidente, qué sé yo, una película que te da para pensar, y que te entretiene, tiene muchos elementos de lo que son requeridas y deseadas por muchos festivales del mundo. Yo tengo un test para las películas, que yo veo harto cine y me encanta, y tengo un test para las películas, que es el test de la comida posterior. Si es que tú vas a verla en la noche y después de la película necesitas conversarla con alguien. Y tú vas con alguien y en vez de irte a la casa, que sé yo, con tu pareja o con tus hijos, tú dices, oye, no sé, irían a comer alguna cosita y conversamos porque te necesitáis votar algo que te activó la película. Sí, precisamente, bueno, yo creo que es un fenómeno que ocurre con todo el arte, y yo creo que evidentemente amerita la calificación esta... El test de la comida posterior, de la sobremesa posterior. Claro, y es en definitiva el propósito del arte ese, Primero, entretener, por cierto, porque si tú no te entretienes, no te concentras, no mantienes la atención. Y después que el espectador haga todas las lecturas necesarias y las referencias necesarias con la identificación que le produce. Además, pero yo estoy de acuerdo con que es una película para todo público y para grandes salas, pero en Chile estamos amarrados al criterio comercial de las distribuidoras. A eso me refería yo, que el circuito grande no nos pescaron en el circuito grande, en verdad. Porque es una película... No sé, que no le asegura, ponte tú, que... Un mínimo de ticket. Martín, déjame preguntarte sobre eso, porque si es que hay algo que ha pasado en materia de cine chileno en los últimos, 10 años, es que tú has tenido yo te diría, un crecimiento en materia de películas individuales notable, de directores, de personas que están dirigiendo a personas en Hollywood. Y por lo tanto, uno tendería a pensar que hay más mirada a las producciones nacionales, sobre todo si tienen contenido, porque está germinando algo nuevo que no estaba hace probablemente 20 años en la escala que hay. Tú me dijiste el Helio con Gloria y con la mujer, la chica, la Sagrada Familia, una mujer fantástica. La mujer fantástica, lo que ha hecho Pablo Larraín, qué sé yo, el Sebastián López, en fin, un montón de personas que están ubicados en una cuestión internacional. Por lo tanto, yo tendería a pensar que uno debiera tener una mayor posibilidad de acceder a todo porque estáis presentando más ofertas, digamos. Es que no es así. Imagínate que salen alrededor de 45, 50 películas chilenas al año, incluso más, y no todas se ven. O sea, de esas 45, 50, a lo más 15 son las que se ven en el cine y en los cines grandes. Al final también es porque el público no va mucho a ver cine chileno. Yo creo que también eso es un deber de nosotros, crear audiencias, mostrarle cine chileno a los colegios para que estén acostumbrados a ver cine y a ver cine chileno, para que así haya más público, se puedan hacer más películas y después haya cine de más calidad de aquí en adelante. Eso es magnífico, y lo que está diciendo Martín, y es equivalente con lo que ha pasado con el teatro. A nosotros nos costó
una década por lo menos, formar un público estudiantil que fuera a apreciar el teatro, no que fuera al paseo de curso y a tirarle papelitos a los actores y etcétera. Pero con esto quiero decir que coincido contigo en que hay una cuestión mucho más pujante en el cine chileno, sin que se haya transformado todavía en una industria. Pero la historia es lenta pero es imparable, o sea, hay que tener paciencia y eso va a terminar ocurriendo en la medida en que siguen apareciendo talentos jóvenes, que siguen apareciendo renuevos y en que desde el punto de vista técnico las películas se abaratan para hacerlas, ¿no? O sea, hoy en día ¿cuánto cuesta una película? Se puede hacer con 50 palos y se puede hacer con 5 palos también. ¿Me entiendes? Se puede hacer con celular y con todo lo que tú quieras. Lo importante es la necesidad de expresarse, la necesidad de contar historias, ¿verdad? Y esta actitud de la gente joven, de Martín Pizarro en este caso, a mí me parece fabulosa, porque es como la frase de Picasso: si se me termina el rojo, sigo con el azul. ¿Me entiendes? Pero estoy pintando y no me para nadie. Uno se encuentra también con mucha gente joven que están esperando el concurso para que aparezca el fondo y tú le dices, ya, y si no aparece el fondo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que suspender hasta que aparezca. No, hay otra actitud que la hacemos como sea, ¿entiendes? Pero la hacemos. Y ahí hay una cuestión que respeta la vocación principalmente, que es el primer propósito con el que uno se enfrenta a esta pega. De las cosas que estamos terminando ya, pero igual me gustaría preguntarle una de las cosas que siempre se ha hecho parangón, no sé si es que con justicia o no, de algunas diferencias entre del cine es con la calidad de los guiones. Porque tú tienes directores, tú tienes buenos actores, pero básicamente lo que te mueve todo eso es que tú tenés un buen guión. Sin duda. ¿Qué tanto hemos avanzado ahí nosotros? Yo creo que mucho, o sea, no solo las escuelas, sino la gente que le gusta el cine, que quiere hacer cine, obviamente que se dedica y pone todo lo suyo al momento de hacer guiones. Y como te digo, hay muchas películas chilenas. Uno no sabe todas las películas que hay, pero realmente hay mucha variedad, hay muchos géneros, y eso es importante para que la gente la vea, para que la gente sepa y para que apoye el cine chileno. Pero efectivamente hay mucha variedad y son muy buenos. Yo creo que hemos avanzado. Este año se han estrenado, recién estamos comenzando junio, 18 películas chilenas. 18. Ahora, una cosa que es fundamental: no debemos ser dependientes solamente de las grandes salas, que los Hodge, que esto, que el mundo, no sé qué. Hay muchos espacios en donde nosotros podemos ver nuestras películas, nuestras obras. Digamos, aquí hay un movimiento de cortometrajistas fantástico, los cortometrajes chilenos son geniales, hay cosas vistas fantásticas. ¿Y la tele se ha abierto a mostrar lo chileno también o no? Poco, en la medida que se llega a un contrato con el Consejo Nacional, con el CNTV, claro, eso. La televisión. Que te da recursos, qué sé yo, para hacerla, entonces después la pasan a través del canal, no te pagan nada, pero te han dado plata para hacer la película. Entonces existe toda una cosa comercial, no es que sea un interés por desarrollarnos culturalmente mejor, no, todavía estamos muy en prehistórica. Y además que los canales de televisión son muy recelosos de las producciones que son ajenas, ¿verdad? Entonces cuando le llega una serie que se la encargaron a una productora independiente, después la ponen en unos horarios bastante draconianos. Me gusta controlar un poco más las cositas. Claro, y también, bueno, y esto del fenómeno a través del Consejo Nacional de Televisión, por donde uno puede hacer películas de cine, es que hace una serie de 3 capítulos y después le hace un corte para cine. ¿Entiendes? Sucede mucho. ¿Ya está la película en el aire? Está en Matucana 100. En Matucana 100, la película hasta el domingo. Crisis, dirigida por Martín Pizarro, con Willy Sembler de actor, Sergio Hernández de actor. ¿Cómo se llama el tercero? El tercero se llama Juanpi. Juan Pablo Troncoso, Paulina Moreno también. Y Paulina. Ellos son los protagonistas, ellos 3. Él, Juanpi y Paulina. Yo ayudo ahí, soy un apoyo, estoy de apoyo. Pero se come su película como siempre. Yo te apoyo. Oye, se come su película como siempre y se transforma en el protagonista. Y yo estoy muy honrado de haber trabajado con 2 grandes del teatro y del cine chileno y con muchos otros actores, y especialmente con Sergio, que ahora está postulando al Premio Nacional de las Artes y la representación del 2016. Qué noticia, ¿eh? Y eso es muy importante. Y estoy honrado de que él haya estado en la película también. Ya, muy bien, pues felicitaciones a todos. Entonces, Crisis ya está en la sala Matucana 100.
Que les vaya muy bien, Willy Sembler, Sergio Hernández, Muchas Martín gracias. Pizarro. También Muchas gracias. está piratear los puentes de todo el país. Así que Las regiones. Y nos regiones encontramos el próximo lunes. Que les vaya bien, chao. Asistencia médica en viajes Asiscard y su promoción Cyber del 50% de descuento. Provida. Cambiamos para mejorar tu pensión. Y Brookfield, Torino, Italia. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. El lunes volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM.